Sí, se ve mi cámara. Buenas noches a todos, ¿cómo nos encontramos esta noche? Espero que todos estén súper bien. Vamos a esperar a que las personas vayan llegando porque el día de hoy vamos a hablar de deudas, obviamente. A los que van llegando, muchas gracias por irse conectando. Esta es la primera vez que estoy haciendo este tipo de live desde el computador, es decir, no sé si de verdad me están escuchando bien. Por favor, escríbame aquí en la cajita para saber si sí me están escuchando bien o no y vamos a dar unos 5 minuticos. Ahí esto que pasó. Vamos a dar unos 5 minuticos a que las personas se vayan conectando porque el tema de hoy es muy importante. Les recomiendo por favor que vayan dando muchos likes y que vayan compartiendo este video, porque la idea es que las personas que se vayan conectando puedan saber que vamos a hablar sobre cómo, o sea, ¿qué son los reportes negativos? ¿Cómo los eliminamos? ¿Por qué existen las centrales de riesgo? Vamos a dar hoy un tema muy por encimita, es decir, vamos a hablar como lo básico, es decir, que si tú no tienes ni idea qué es un reporte negativo, no tienes idea si tus centrales de riesgo están con reportes negativos, pues llegaste al video preciso. Es por eso que los invito a que le vayan dando corazoncitos, le vayan dando me gusta y vayan compartiendo esto. Por favor, los que se vayan conectando, vayan escribiéndome y déjenme saber si me pueden escuchar, porque como es la primera vez que estoy haciendo este live por el computador, no sé si realmente me están escuchando bien o no. Vamos a dar unos minuticos para que las personas se vayan conectando. De esta manera voy a hacer primero una encuesta. ¿Por qué una encuesta? Porque es que a mí me interesa saber cuál es mi público, es decir, tú que me estás viendo, qué tanto sabes sobre los reportes negativos ante las centrales de riesgo en Colombia. Entonces, si acabaste de llegar, por favor, váyanme comentando si me pueden ver, si me pueden escuchar, porque como les estaba comentando ahorita, es la primera vez que estoy haciendo este live desde el computador para poderles mostrar diapositivas, para hacerlo mucho más didáctico y de esa manera que no se me vayan a aburrir. Si van llegando, para los que no me conozco, mucho gusto, soy Stephanie Núñez, yo soy abogada, tengo experiencia eliminando reportes negativos, tengo experiencia presentando demandas ante la Superintendencia Financiera para lograr esa meta que es eliminar ese reporte negativo, negociaciones directas y también representaciones judiciales. Entonces llegaron al lugar perfecto para que ustedes aprendan qué es un reporte negativo, por qué me afecta y qué debería hacer si necesito mejorar mi historial crediticio. Entonces, para los que van llegando, por favor, mi recomendación es que esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es, digamos, una encuesta interactiva de manera tal que ustedes me puedan escanean el código que están viendo en pantalla y me puedan responder la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta y por qué es tan importante? ¿Tú conoces tu historial crediticio? Entonces, por favor, para los que se vayan conectando, me van dejando, van escaneando el código y van respondiendo esta primera pregunta, porque es que es importante saber si ustedes conocen o no conocen su historial de crédito. Ah, yo qué hice aquí, perdón. Quité la encuesta. Qué belleza. Vamos a volverla a colocar. Listo, ya la voy a volver a colocar para que de esa manera ustedes me puedan ir contestando. La primera pregunta y la más importante es, ¿tú conoces tu historial de crédito? ¿Y por qué es que esa pregunta es tan importante? Porque es que realmente hay muchos colombianos que a nosotros no nos han enseñado que es un reporte negativo, como yo tengo un reporte positivo, o siquiera saben si existen las centrales de riesgo. ¿Por qué es tan importante conocer para qué es una central de riesgo? Una central de riesgo es una entidad pública privada, digamos que es un poquito mixta, que mantiene toda la información financiera mía. Es decir, en estos momentos existe un usuario, tanto en Data Crédito como en Cifin, que tiene toda mi información financiera desde el momento en que yo abrí mi primera cuenta de ahorros hasta la edad que tengo ahorita mismo, que ya estamos por los 30 años. ¿Qué significa? Que durante mis casi 12 años de experiencia financiera, nosotros vamos a tener esos reportes y las entidades van a poder revisarla.
Entonces, esto es una central que mantiene toda la información. Entonces, en estos 12 años de vida financiera, va a decirle al banco, Stephanie abrió una cuenta, su primera cuenta de ahorros en tal año. Stephanie solicitó su primer crédito de estudiante, crédito vehicular o crédito hipotecario a tal edad. Solicitó, un ejemplo, 50 millones de pesos. ¿Los pagó o no los pagó? Que esa es la parte que a nosotros nos interesa y que lo es, y que es fundamental para tener un buen historial de crédito, y es si lo pagó o no lo pagó. Si usted sí lo pagó, usted le va a aparecer positivo deuda cerrada. ¿Por qué dice positivo deuda cerrada y por qué es tan importante que nosotros tengamos esos reportes? Porque es que de esa manera todos los bancos van a saber durante toda tu vida cuántos créditos hipotecarios o cuántos créditos vehiculares tú obtuviste y cuántos de esos tú pagaste de manera positiva. Entonces ahí nos genera un historial de crédito positivo. Por favor, los que vayan entrando, la recomendación es que por favor vayan escaneando el código. De esa manera pueden ir respondiendo a la pregunta. ¿Conoces tu historial crediticio? Estamos yendo apenas por lo más básico, así que apenas llegaron. Esto es de sacar lápiz y papel porque aquí les voy a dar mucha información importante. Entonces hablamos de ese historial positivo cuando tú cierras un crédito y lo pagaste de la manera que lo debías hacer, en el tiempo que lo debías hacer y en las cuotas que lo debías hacer. ¿Qué significa entonces? Que durante todo el resto de tu vida financiera, ese reporte positivo va a quedar y jamás se va a poder eliminar el positivo. Ahora vamos en contravía. ¿Qué pasa cuando yo saco un crédito, ya sea un crédito vehicular, un crédito hipotecario, un crédito estudiantil, un crédito de remodelación, uno de libre inversión, y resulta que no lo pagué? Pues desafortunadamente en ese caso vamos a tener todo al contrario. Es decir, venga y usted va a quedar castigado ante las centrales de riesgo y va a decir, no, es que esta persona no lo pagó. Esta persona no pagó desde tal fecha, digamos por ejemplo que yo saqué la deuda hace un año, que dejé de pagarla el 20 de enero de este año. Entonces esta persona debe todavía de ese crédito 40 millones de pesos y lo dejó de pagar en tal fecha. ¿Qué pasa entonces cuando tú dejas de pagar? Es el momento en que las entidades bancarias tienen que hacer un procedimiento para hacerte ese reporte negativo. Para hacerte ese reporte positivo, realmente ellos no tienen un procedimiento. Ellos simplemente todos los 20, todos los 30, cada primero de cada mes, ellos simplemente actualizan la base de datos y le dicen a crédito y así fin, vea, esta persona pagó, está al día. Listo. Pero, caso contrario, cuando te van a hacer ese reporte negativo, ellos sí tienen que cumplir con un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento que se debe cumplir? Pues que la entidad financiera te tiene que enviar a ti, a tu correo electrónico o a tu casa, o te tiene que enviar un mensaje de texto, digamos que ya es muy flexible la manera en cómo se hace esta notificación, diciéndole, Stephanie, mira, lo que pasa es que tú tienes este servicio financiero con nosotros y resulta que la cuota que tenías que pagar del 30 de enero no está pagada, nuestro sistema no la detecta. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, te damos 20 días para que tú objetes esta notificación. ¿Qué significa esa objeción? Pues que tú le puedes decir al banco, señor el banco, vea que yo sí pagué, aquí está el pago, usted registre. O si no, pues no lo he pagado, tienes esos 20 días para que lo puedas cancelar. Entonces, de esa manera, tú tienes como esa oportunidad de discutir con la entidad financiera si te va a poder hacer o no te va a poder hacer un reporte negativo. Entonces, ahora yéndonos para lo segundo, ¿qué son los reportes financieros y cómo funcionan? Como yo lo estaba diciendo ahora hace un momento, esos reportes negativos te van a dañar la vida crediticia. Y aquí hay algo importante, así como yo les estaba diciendo al principio que los reportes positivos se quedan en tus reportes para toda la vida, los reportes negativos también tienen un término, es decir, van a estar durante un tiempo. Por favor, los que vayan llegando, manita arriba, le dan muchos corazoncitos y comparten. De esta manera muchas personas van a conocer esta información que es vital. Entonces, ese reporte negativo va a quedarse durante un tiempo. Y tú dirás, ok, ¿cuánto tiempo va a quedar ese reporte negativo en mi central de riesgo? Bueno, pues resulta
que hay una modificación del año 2021 que ahora dice que ese reporte negativo de esa deuda que tú no vas a pagar, porque tú no puedes pagar, porque caíste en una mala situación financiera, porque desafortunadamente perdiste tu trabajo, o porque resulta que están cubriendo todas las deudas entre tu esposo y tú, o tu mujer y tú, y se separó esa relación, pues obviamente le queda un hueco a la persona que es acreedora, que es deudora, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ese reporte negativo va a durar 8 años. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos por qué el reporte negativo dura 8 años y cómo me afecta? Pues resulta que el crédito, el historial crediticio, tiene un puntaje. ¿Cuál es este puntaje? Va desde 0 hasta 1000. Es decir, 0, la persona no tiene historial crediticia, no tiene absolutamente nada. De 20 a 50, podríamos decir que es una persona que realmente no va a tener acceso a créditos, a ninguno, no va a tener acceso al sistema financiero. Y de 50 de los 500, perdón, a los 1000 es en el rango en el que nosotros decimos, ok, hay que empezar a estudiar el historial de crédito de esta persona para que podamos ayudarle a conseguir el crédito bancario que necesita. Ahora en Colombia, año 2024, para que tú puedas acceder a un crédito sin importar el tipo de crédito y la cantidad de dinero, están pidiendo 950 puntos. Es decir, casi 100, casi 1000, perdón. Por lo cual es importante que tú conozcas, si tienes un reporte positivo, cuántos puntos positivos te da el mismo y si por el contrario tú tienes un reporte negativo, cuántos puntos te van a restar a lo que tú ya tenías. Esto es un ejercicio fácil de suma y resta, donde si tú haces tus pagos a tiempo, pues te van sumando para que puedas llegar a esos 950 o 1000. Pero si dejas de pagar, pues se te resta. Ahora, si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas. De esa manera yo se las puedo ir contestando y hacemos este live mucho más dinámico. También, por favor, confírmenme si me están escuchando, porque es la primera vez que hago live desde el computador, por lo cual no estoy muy segura si me puedan escuchar o no. Entonces, ese reporte negativo, que tú no pagaste esa obligación financiera este mes, te va a rebajar por un reporte negativo de un mes 200 puntos. ¿Qué significa? Que si tú tenías esos 950, pues ya no estás en 950 puntos, vas a estar en 750. Es decir, que si tú quieres acceder a un crédito en este momento, no podrías. Primero, porque no estás llegando al puntaje que están solicitando los bancos en este momento. Y segundo, porque tienes un reporte negativo. Es decir, que aunque sea un reporte negativo de un solo mes, te dañaste la historial de crédito. Te dañaste la posibilidad de tener las puertas abiertas con los bancos. Es por eso que es tan importante que las personas también sepan revisar su data de crédito, su CIFIN. Porque muchas personas me llegan a consulta y me dicen, no, doctor, es que yo le digo, ¿y tú has revisado tu historial de crédito? ¿Sabes quiénes te tienen reportado? No, yo no sé ni siquiera dónde revisar. No, yo no tengo ni idea de nada. Ni siquiera me acuerdo en qué año saqué mi crédito. Es decir, estamos dejando como que al libre albedrío nuestra información financiera que es tan importante que sepamos manejar y que manejemos de la manera adecuada. Entonces, estos reportes negativos siempre nos van a afectar. Una persona que tenga un mes y digamos, yo no pagué este mes, pero pagué el mes siguiente, ¿qué dice la ley? Que entonces duraría castigado el doble del tiempo. Es decir, que si no pagué durante un mes, pero pagué al otro mes, quedaría castigado 2 meses. Y una vez esos 2 meses pasen, se te elimina ese reporte negativo, pero no te sube el puntaje. Porque es que la subida del puntaje solamente opera en el momento que a ti te eliminen el puntaje, pero porque había alguna corrección, se tuvo que corregir algo, porque la entidad bancaria cometió algún error que, digamos, lo tenía que resarcir y de esa manera te devuelve el puntaje que te había quitado. Listo, entonces ahora pasemos a la importancia del historial crediticio. Como yo les estaba mencionando, es supremamente importante que ustedes puedan tener un buen historial de crédito. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que a ti te va a dar las puertas para que tú puedas acceder a entidades bancarias, a préstamos sin importar la cantidad. Entonces, siempre que ustedes deben estar revisando sus historiales de crédito de manera mensual.
Por ejemplo, Data Crédito tiene un plan mensual que si ustedes pagan 19.000 pesos, ustedes van a poder revisar durante todo el mes sin ningún problema su historial de crédito. ¿Eso por qué es tan importante? Primero, porque ustedes también van a poder estar alerta qué bancos o qué entidades financieras o qué entidades que den servicios están consultando su historial de crédito. Ustedes realmente, si ustedes revisan mucho su historial de crédito, eso no va a afectar, digamos, su puntaje. Pero, ¿qué sí puede pasar si ustedes van al Banco de Vivienda, después al Banco Colombia, después van a Movistar, después van a otro lugar donde también revisen el historial de crédito y ustedes revisaron el historial de crédito en menos de 3 meses en 6 o 7 lugares? Si ustedes revisan su historial de crédito por medio de entidades bancarias o por medio de entidades financieras, ¿qué va a pasar? Va a quedar el reporte de que a usted una entidad, un tercero, le está revisando su historial de crédito. ¿Y qué va a pasar? Pues que eso va a ser muy diciente para las entidades bancarias diciendo, es que esta persona se está preparando para pedir créditos y eso puede llegar a ser un factor de peligro. El puntaje, junto con qué tantas veces me han revisado mi historial crediticio, es una manera que los bancos utilizan para revisar qué tanto tú estás intentando acceder a un crédito. No es lo mismo que tú vayas a Bancolombia y le digas, Bancolombia, mira, revísame, yo quiero que ustedes me den un crédito hipotecario por 500 millones de pesos porque ya tengo el inicial, que son 60, 70 o 150 millones de pesos y préstenme el resto de dinero. Un solo banco. Y ustedes no tenían ni una sola más revisión, eso está bien. Pero si ustedes van a 4 o 5 bancos, si ustedes permiten que esos 4 o 5 bancos les revisen a ustedes el historial crediticio, esa huella queda en su historial. Entonces eso puede ser un factor de riesgo y un motivo por el cual los bancos te van a decir, mira, es que no te voy a dar el crédito. Puede ser que tú tengas el puntaje, puede ser que tú tengas los 950 que están pidiendo ahora para que tú puedas acceder a un crédito hipotecario o un tipo de crédito que tú quieras, pero te han revisado 5 o 6 entidades. Esto es un factor de riesgo porque o me estás pidiendo créditos a todos, el mismo crédito, o por qué estás pidiendo tantos créditos en diferentes bancos. Vas a hacer algo con ese dinero que no esté tan regulado que por eso quieres pedir tanto dinero de diferentes bancos. O sea, realmente no es normal que lo hagamos de esa manera. Por eso también es importante que ustedes sepan que la revisión de su historial de crédito, cuando ustedes lo hacen, no debería dejar huella. Ahora, en Data Crédito, cuando ustedes lo revisan en Data Crédito, sí que queda una huella, desafortunadamente. Pero esta huella, de igual manera, no debería ser un impedimento para que ustedes accedan a un crédito, ¿vale? Entonces ya saben, necesitan, necesitan ustedes 950 puntos en el actual sistema financiero del año 2024 para que ustedes puedan acceder a un crédito. No, qué pena, pero vivo en una zona muy turística y están tirando fuegos artificiales. Entonces vamos a esperar un momentito mientras se van los fuegos artificiales para que de esa manera me puedan escuchar. Por favor, díganme si me están escuchando, porque realmente no estoy segura de que me estén escuchando. ¿Listo? Entonces ahora vamos a las oportunidades de empleo. Aquí hay algo muy grave que están haciendo los empleadores en Colombia y es decirle a la persona, cuando tú vas a solicitar un empleo es, pero ¿y usted tiene problemas con data crédito? ¿Usted tiene problemas con entidades financieras? ¿Usted está reportado ante las centrales de riesgo? ¿Usted tiene demandas ejecutivas en su contra? Cuando ustedes vayan a una entrevista laboral y a ustedes les hagan ese tipo de preguntas, ustedes no tienen por qué contestarlas porque eso hace parte de la privacidad de la persona. Pero aparte, porque es que no es una causal que ustedes estén reportados ante las centrales de riesgo, no es una causal de que ustedes tengan una demanda ejecutiva para que ustedes le nieguen el acceso al trabajo. Diferente es si ustedes fueran a solicitar un empleo en un banco. Bueno, pues digamos que ahí hasta cierto punto sería entendible, aunque no legal. De hecho, ya hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que dice esto tampoco es legal, porque es que a ellos nada les afecta y realmente no tienen por qué verificar tu vida privada, porque a ellos lo que les interesa es cómo tú puedes hacer el trabajo y qué tan bien calificado estás para hacer ese trabajo por el que te van a contratar. Entonces es importante que ustedes sepan que aunque no es legal, desafortunadamente las personas en Colombia se están viendo impedidas de acceder a un empleo cuando tienen reportes negativos o cuando tienen demandas ejecutivas en su contra.
¿Por qué pasa esto? Porque es que si ustedes están en una demanda ejecutiva o en una demanda de alimentos, normalmente dependiendo del tipo de crédito, o el banco va a pedir que les embarguen la casa, o el embargue el apartamento, o el embargue el carro que usted prestó la plata para adquirirlo, o si usted fue un crédito de libre inversión y el banco sabe que usted trabaja, pues le va a decir, señor juez, por favor, embárgueme la quinta parte del salario de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y por eso es que a los empleadores no les gusta, porque entonces les toca hacer un cambio en la contabilidad interna de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el juez le envía una carta al pagadero y le dice, señor empleador, esta persona usted, por favor, practíquele el embargo y quítele 500.000 pesos del salario, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces la empresa de manera interna, de manera el área de contaduría de la empresa va a tener que hacer, por ejemplo, este empleado gana 3 millones de pesos, menos seguridad social, menos esto, menos lo otro, quedan 2.500.000, pero aparte de esos 2.500.000, pues le tengo que quitar otros 500.000 pesos que se los tengo que consignar a X cuenta, porque puede ser a la cuenta del juzgado, puede ser a la cuenta de la misma persona que solicitó el embargo. Eso no funciona mucho, mucho así, pero puede pasar sobre todo en temas de pensiones alimentarias, pero normalmente siempre es a la cuenta del juzgado. ¿Qué significa eso? Que entonces al empleador tiene que hacer todo un proceso administrativo interno para hacer eso y es un desgaste y a ellos eso no les gusta. Esa es la razón por la cual muchas veces cuando ustedes tienen este tipo de problemas, les están negando las oportunidades de trabajo. Si a ti te ha pasado que te iban a contratar, pero revisaron por algún motivo tu historial de crédito o te hicieron que tú explicaras cómo estaba tu vida financiera y por esto te negaron un acceso al trabajo, esto es discriminación y por esto también podríamos presentar una demanda, porque esto ya está regulado por la Corte Constitucional, más no por la ley. Por favor, los que vayan ingresando, sería muy bueno que me vayan dejando preguntas. De esa manera lo hacemos mucho más dinámico y me gusta también saber qué tipo de preguntas pueden tener ustedes para de esa manera los próximos live hacerlos un poquito como más interesantes de lo que ustedes quieren. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese reporte negativo? Como lo hemos mencionado desde el principio, obviamente es que cuando tienes un reporte negativo, independientemente del score, es que el score no te afecta cuando tú tienes un reporte negativo, porque es que jamás te van a dar un crédito si tienes un reporte negativo, aunque tengas un score de 700, de 800, de 900, no vas a poder tener un crédito, ¿vale? Entonces, realmente va a ser muy complicado. Ahora, ¿qué pasa? Por créditos de libranza puede ser posible que te lleguen a dar un crédito, pero ¿qué va a pasar? Te van a dar un crédito con intereses más altos. De manera interna y de manera legal existe una manera en cómo a nosotros nos califican. Esa calificación va de la A la AA hasta la E. Los que son créditos de personas que tienen créditos tipo A son personas que el riesgo es muy mínimo, que tienen un buen manejo de crédito, que pagan a tiempo, que pagan las cuotas, que son ese tipo de cliente perfecto que el banco le tiene las puertas abiertas porque sabe que es una persona que paga. Ahora, cada vez que tú vas bajando un escalón, que tienes un crédito B, que tienes un crédito D, que tienes un crédito E, significa que tu riesgo es mucho mayor. Es esas deudas, la E es esa deuda que ya el banco sabe internamente que eso no lo va a poder cobrar porque la persona no lo va a poder pagar. Entonces, eso también significa que de manera interna el banco va a decir, ok, si te llego a prestar un crédito, aunque no estés reportado ante centrales de riesgo, aunque digamos lleves un buen manejo de tus créditos o hayas hecho reestructuraciones, como igual tú eres una persona que para mí significa un peligro por el tipo de calificación que tú tienes, entonces tu tasa no va a ser la del 10% como se la estoy dando a todo el mundo, sino que tu tasa, como es un riesgo mayor, se la voy a dar al 12, al 13, al 14%. Entonces, digamos que por eso es tan importante que ustedes puedan saber cómo están calificados de manera interna ante los bancos y también su historial de crédito. Ahora, ¿cuáles son las causas comunes de los reportes negativos? Esto porque no, listo. ¿Cuáles son las causas normales? Obviamente los retrasos de pago, como lo habíamos comentado en un principio. Estos retrasos de pago significa que usted dejó de pagar cuotas.
Pero recuerda lo que habíamos comentado en un principio. Si usted dejó de pagar una cuota, usted tenía que pagar una cuota hoy 31 de julio y no la pagó, ¿qué es lo que va a pasar? Que el banco va a empezar a comunicarse con usted por medio telefónico para intentar hacer la recaudación de esa cartera. Si usted ya le han pasado 10 o 15 días, o yo no sé de manera interna los bancos cómo lo manejen, y digan, ok, no, mira, Stephanie, llevas 10 días de retraso, por favor, dinos por qué no has pagado y cuándo vas a pagar. Realmente nosotros no le tenemos que dar explicaciones al banco porque no hemos pagado, pero pues algunas personas lo hacen y de esa manera como que buscan cambiar las fechas de los pagos y nos podría funcionar. Pero aparte te tienes que comprometer a un día a pagar. Vuelves y te comprometiste a X día a pagar y no pagaste, entonces ya el banco en la próxima cuota que tenías que pagar te va a hacer ese reporte de esa notificación previa, que incluso ahora lo hacen dentro de los extractos financieros, los extractos bancarios, que te dicen retraso una cuota, pagar inmediatamente la cantidad que debes pagar en el momento. Y si no realizas este pago, se te reportará en centrales de riesgo. Realmente es un mensaje muy pequeño que ponen ahora y eso nos dificulta mucho que podamos entender como consumidores financieros si cumplieron o no cumplieron con el requisito previo de hacerte esa notificación antes de hacerte el reporte negativo. Entonces, claro, como la mitad de las personas o el 80% de las personas que tienen créditos no revisan sus extractos bancarios, pues no se han dado cuenta que ya cumplieron con la notificación y digamos que decían no seguir pagando y el banco entonces ya tiene los 20 días calendario para hacer esa notificación. Entonces, esa es la primera. La segunda, obviamente, por deudas incobrables, a medida que ustedes van pasando, también hay una calificación interna dentro de las centrales de riesgo. Va a la clasificación N, que es la primera, que significa normal, es decir, usted está pagando a tiempo, y de ahí en adelante empiezan unas clasificaciones numéricas. Empieza del 1 al 2. Si usted entra a su data crédito y usted encuentra que usted en el mes tiene un reporte 1, significa que usted tiene 30 días de mora. Si usted entra al segundo mes y ve el número 2, significa que usted no tiene 30 días de mora, usted tiene 60 días de mora. Y cada vez que vas viendo un número le vas sumando de 30 en 30. Esto también nos permite identificar cuándo te hicieron el reporte negativo. Porque si dice, no, apenas tiene un mes de mora, pues tú más o menos puedes contar si lo hicieron ese mismo mes o si fue el mes anterior. ¿Vale? Ahora, por quiebras. Y esto es algo muy importante. La quiebra aquí en Colombia se regula o está regulada por la ley de insolvencia, que eso lo hablé en el live anterior. Si no estuvieron en el live anterior, los invito a que sigan mi YouTube, que estoy subiendo los live que estoy haciendo y de esa manera pues pueden volver a revisar. Igual creo que voy a volver a hacerlo en el próximo martes. Hoy estamos en martes, el próximo martes. Y tercero, por la suplantación de identidad. Y es por eso que es tan vital que ustedes adquieran ese plan que da data crédito de 19.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Primero, porque a ustedes les va a llegar una alerta, mira, el banco sutanito de tal te revisó este día, Estefan. ¿Tú lo autorizaste o no lo autorizaste? ¿Qué es lo bueno que a ti te lleguen esas alertas? Pues que si a ti te quieren suplantar tu identidad y a ti te revisaron tu historial de crédito y te llegó esa notificación, tú vas a decir, pero ¿por qué la vivienda? Señores de la vivienda, explíqueme usted por qué está revisando mi historial de crédito si yo no he ido a su banco. Yo no tengo ningún servicio financiero con ustedes. Jamás he ido a pedir un crédito hipotecario, un crédito vehicular o lo que sea a su entidad. Explíqueme. Entonces, ¿usted por qué está revisando mi historial de crédito? Y de esa manera ustedes también se podrían evitar ser suplantados. Ahora, cuando ustedes son víctimas del delito de suplantación de identidad, hay muchas cosas que necesitamos hacer y que se tienen que hacer de manera conjunta. La primera es que se debe presentar una queja ante la misma central de riesgo, es decir, llámese Data Crédito, llámese CIFIN, y hay otra tercera que ahorita se me escapa el nombre. Al mismo tiempo, le tenemos que enviar una petición a la entidad bancaria, señores, entidad bancaria, explíqueme por qué usted me revisó el historial de crédito y aparte por qué otorgó este crédito si yo nunca lo he solicitado. Y al mismo tiempo se tiene que ir a la fiscalía y decir, señores fiscales, vengo a presentar una denuncia porque estoy siendo víctima de suplantación de identidad. Porque es tan importante que ustedes revisen de verdad de manera mensual su historial de crédito. Porque si ustedes hacen todo este procedimiento que yo les acabé de comentar,
ustedes se pueden salvar de pagar una deuda que ustedes no adquirieron. Las personas que son víctimas de suplantación de identidad, uno, no tienen que pagar esos créditos por los cuales fueron víctimas y segundo, si tienen reportes negativos, de manera automática se deben eliminar. Entonces es por eso que es tan vital que ustedes revisen su historial de crédito de manera mensual y estén pendientes, porque sobre todo ahora con todo el avance de la IA, de la tecnología, se puede suplantar la voz, se pueden hacer videos y mostrar como si fueras otra persona. Incluso ahorita mismo hay en el Congreso un proyecto de ley en el que dice, este proyecto de ley lo que busca es regular cuando por medio de IA se suplanta la identidad. Claro, porque es que la tecnología va volando y nosotros tenemos que regular la medida que la sociedad va avanzando. La ley siempre va por detrás de la sociedad. Pero es por eso importante que ustedes revisen su historial de crédito. Por favor, si me quieren ir haciendo preguntas, váyanme haciendo las preguntas. De esa manera hacemos este live mucho más dinámico. Y si tienen cualquier duda, necesitan que vuelva a comentar alguna de las diapositivas que ya había comentado ahorita, también me pueden decir. Ahora, otra razón por la cual es importante que ustedes revisen su historial de crédito de manera mensual, porque es que los bancos pueden cometer errores. Los bancos colocan todo en su sistema y ellos de manera automática envían esos reportes a las centrales de riesgo y puede ser que tenga error. Muchas veces los bancos, incluso aunque usted pague directamente en la entidad, como a veces procesan tantos pagos, esto es un sistema, son humanos, todos cometemos errores, puede ser que usted pagó, a usted lo notificaron y no se dio cuenta porque lo notificaron dentro del extracto bancario y entonces usted nunca le reportó al banco o le respondió al banco, veas que yo sí pagué, aquí tengo la prueba, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Que te reportaron que tú no pagaste y resulta que sí pagaste, pero como no cumpliste con el procedimiento, porque no te diste cuenta que te notificaron o te notificaron por medio de un mensaje de texto y tú pensabas que ese mensaje de texto pues no le paraste bolas o pensaste, ¿por qué me van a reportar si yo he pagado? Pues resulta que te reportaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta a tiempo que lo reportaron y que lo reportaron mal, pues podemos presentar una petición tanto a la central de riesgo como a la entidad bancaria y eliminar ese reporte lo más rápido posible. Cuando ocurren esos errores que ustedes sí pagaron y que las entidades bancarias se están equivocando reportándolo a ustedes de manera negativa, de manera automática lo tienen que eliminar una vez nosotros podamos comprobar que el pago se efectuó y que se efectuó en tiempo y además de eso te tienen que subir el score. Acuérdense lo que hablábamos al principio. Cuando ustedes lo reportan negativamente, a ustedes le bajan el valor. Es decir, si tenías 950, te bajaron 200, 250 puntos. Pero si te corregimos ese reporte, porque resulta que si pagaste y teníamos para demostrarlo, pues ¿qué va a pasar? Que la entidad bancaria no solamente va a tener que hacer la eliminación de ese reporte negativo, sino que también te va a tener que subir al score. Es decir, vas a volver a estar en tus 950 puntos. Ahora, pagos olvidados, que era lo que estábamos hablando ahorita. Usted hizo el pago y la entidad no lo registró. Es culpa de la entidad. Y deudas no reconocidas. Como lo manifestábamos al principio de este live, en tu historial de crédito queda todo. Desde el primer momento que tú abriste una cuenta bancaria, desde el primer momento en que tú solicitaste tu crédito hipotecario, tu crédito vehicular, si lo pagaste, si no lo pagaste, si volviste a sacar otro crédito vehicular, en qué año, qué monto, nos dice absolutamente todo. Nos dice entidad bancaria, en qué año usted adquirió la deuda, por qué valor adquirió la deuda, cuánto le falta por pagar de esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes son muy juiciosos y todos los meses están revisando su historial de crédito, usted va a poder encontrar ahí toda la relación de todas las deudas que usted tiene. ¿Qué va a pasar entonces? Si usted, digamos, no se dio cuenta de que usted le notificó data crédito, si usted tiene su plan de data crédito de que, oye, mira, te revisaron tu historial de crédito, mira, te aprobaron tu historial de crédito, te aprobaron este crédito porque te llegan esas alertas automáticas. Si tú no tienes eso, prendido, listo, o no lo viste, no lo revisaste, está bien. Pero si además de eso tú tienes una tercera oportunidad y es cuando tú estás viendo todo tu historial de crédito y te aparece una deuda que tú no reconoces, entonces lo vas a poder hacer a tiempo, vas a poder revisar a tiempo de, oye, fui víctima de suplantación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque pasa mucho, como no revisan sus historiales de crédito,
no se dan cuenta que les otorgaron créditos en ciudades en las que ustedes nunca han ido, en ciudades que no conocen, y ustedes tienen un crédito de 50 millones de pesos hace 2 años y ustedes no se han dado cuenta. Entonces es por eso, tengo muchos clientes que les ha pasado esta situación y es por eso que es tan importante que ustedes de verdad revisen de manera mensual muy juicioso su historial de crédito. Bueno, vamos con la siguiente. Si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas. De esa manera podemos tener el live mucho más didáctico. Ahora, ¿cómo son las estrategias para eliminar los reportes negativos? Y sé que realmente esta es la parte más interesante para todos. Porque obviamente todos sabemos que es un reporte negativo, todos sabemos que existe AtaCrédito, que existe CIFIN y que esas son las entidades que van a mantener toda mi información durante toda mi vida, hasta el día que yo me muera. Entonces, estrategia, lo voy a volver a repetir, revisar su historial de crédito, sentarse todos los días, todos los 31 o todos los 5 de cada mes, bien juiciosito, a revisar todo para que usted sepa y sea consciente cuánto debe o si todavía no debe, pues que tengo este crédito, tengo este puntaje, pueda o no pueda acceder a un crédito hipotecario o al crédito que yo quiera. Segundo, disputar errores. Como lo habíamos mencionado, ¿cómo yo disputo errores? Aquí hay un procedimiento interno que hoy lo voy a decir muy por encima y el próximo live, porque digamos que esta era la parte introductoria, el próximo live que voy a hacer sí voy a explicar cómo presentar esas quejas, cómo pelear ese reporte negativo. Entonces yo me doy cuenta que estoy reportado de manera incorrecta. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, una petición, es decir, una carta que tú le tienes que entregar a AtaCrédito. Segundo, esa misma petición al mismo tiempo se la tienes que radicar a la entidad bancaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a revisar. Entonces, ellos después te van a decir si te aceptamos y te eliminamos ese reporte o no te aceptamos y te eliminamos ese reporte. Y no te lo vamos a eliminar, te lo mantenemos. Ahí muere la posibilidad de que tú sigas disputando con esa entidad financiera tu reporte negativo. No, existen otras maneras de llevar ese procedimiento, que existen otras dos maneras. La primera es por medio de una tutela, pero digamos que la tutela, aunque es muy rápida y es el medio preferido de todos, realmente no consigue darle un castigo a la entidad financiera. Y está la segunda manera y es, ok, yo ya presenté mi petición, ya me la contestaron de manera desfavorable, yo sigo considerando que la respuesta que me entregó la entidad bancaria no es buena, no es viable, realmente no da con lo que yo tengo aquí, con que yo ya les demostré que yo hice el pago y ellos aún así no me quieren eliminar el reporte negativo, pues hay una acción específica que se llama la protección del consumidor financiero, que se presenta una demanda ante la superintendencia financiera. ¿Por qué es tan bueno y tan positivo presentar esas demandas ante la superintendencia financiera? Primero, porque si a usted le cometieron un error grave y lo podemos demostrar, se puede buscar una indemnización económica. Segundo, porque aparte, dependiendo de la gravedad del error que haya cometido la entidad financiera contra usted, le van a colocar una multa a esa entidad. Esa multa va entre 1 o los 2.000 salarios mensuales vigentes, es decir, está en juego mucho dinero. Entonces, por eso es también muy importante, dependiendo de la situación, decir, ok, mejor me voy y presento una demanda ante la superintendencia. Son un poco más demoradas, no son tan rápidas como la tutela, pero de igual forma nos permitirá aparte conseguir una reparación económica para el cliente. Lo tercero, bueno, Stephanie, yo sí soy consciente que tengo esa deuda, yo sí soy consciente aparte de que dejé de pagarla y la quiero negociar. ¿Por qué es tan importante que primero revisemos tu historial de crédito antes de que tú entres a negociar con la entidad financiera? Porque es que si tú tienes 7 o ya vas a cumplir los 8 años de los reportes negativos, ¿para qué vas a pagar la deuda? O sea, en el momento que tú tengas 7 años o 8 años, si tienes 7, por favor espérate hasta los 8 años. Y si tienes 8 años, no pagues la deuda. ¿Por qué? Porque dice la ley 2157 del 2021 que reporte negativo por deudas insolutas, es decir, deudas que ya no se van a pagar, es de 8 años. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Presentar otra petición de nuevo, tanto a la central de riesgo como a la entidad financiera, y decirle, vea, que yo ya tengo los 8 años que dejé de pagar esta deuda. Ustedes, por favor, aplíquenme la ley, aplíquenme la jurisprudencia y elimínenme ese reporte negativo de manera automática.
Entonces, en este punto no tendrías que negociar con los acreedores. Ya no tendrías que pagar esa deuda bancaria. Entonces, por favor, primero antes de ustedes llegar a hacer un acuerdo con ya sea con una casa de cobranza o ya sea con la misma entidad, por favor, revisen primero su historial de crédito. Ahora, no tengo los 8 años, tengo 4 años. Nosotros le podemos solicitar en medio del acuerdo de la negociación, elimínenme el reporte negativo. Muchas veces lo van a hacer, muchas veces no, porque a ellos les interesa que realmente la persona se quede con el castigo. ¿Qué pasa? Si tú duraste 2, 3 años, 4 años en pagar la deuda, en el momento en el que la pagues vas a quedar castigado el doble. Es decir, si fueron 2 años, fueron 4 años y si dejaste de pagar 4 años, el máximo son 4 años. Pero de igual forma te va a bloquear durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Tú pagaste la deuda, la ley dice, la persona que pagó la deuda y pueda demostrar que la entidad financiera jamás lo notificó y le hizo el reporte negativo, se tiene que eliminar de manera automática ese reporte y no se puede volver a hacer. Es decir, que existe otra forma de eliminar ese reporte negativo cuando usted ya lo pagó, a pesar de que le tenían que dejar el castigo. Entonces es por eso tan importante que incluso antes de que ustedes lleguen a hacer una negociación con los acreedores, que ustedes hagan investigación, que ustedes le digan a ese acreedor, a ese banco, a esa casa de cobranza, muéstrame la información, muéstrame los títulos valores, muéstrame que usted es quien tiene mi deuda. Y les cuento por qué. En estos momentos tengo un caso de una clienta que el banco X nos dijo, no, el banco X supuestamente le cedió la deuda a una casa de cobranza. Y. Esa casa de cobranza duró comunicándose con mi cliente por un año. Resulta que ahora yo le dije al banco, banco, por favor, demuéstreme que usted le cedió la deuda a X. Y resulta que el banco nos contestó, no, yo no le he cedido la deuda a esa casa de cobranza, sino a esta otra casa de cobranza. Pero como yo soy muy juiciosa, yo ya la había enviado. Hola Arley, ¿cómo estás? Si tienes alguna pregunta me la pueden ir dejando. Todos los que están conectando vayan dejándome preguntas. Pero resulta que yo soy muy juiciosa y yo hago una rueda de acreedores y de deudores. ¿Qué significa esa rueda de acreedores? Yo uso una estrategia que la voy a contar aquí que no debería contarla, y es que yo envío cartas a todas las casas de cobranza. Y resulta que como ellos no tienen comunicación interna, la casa de cobranza que el banco dijo que había cedido la deuda, esa casa de cobranza me dijo, yo jamás he tenido esa deuda. Entonces ahora el banco le está diciendo, mandó otra carta y le dijo a mi cliente, no, es que nosotros le acabamos de vender la deuda a esa casa de cobranza este mes. Pero nosotros le preguntamos a la casa de cobranza nuevamente, casa de cobranza, por favor demuéstrame que usted tiene los documentos. No lo tienen, el banco no tiene los documentos porque se dio la deuda. La casa de cobranza primera que se estaba comunicando con mi cliente no tiene los documentos porque ya se lo pedimos por medio de derecho de petición, por medio de tutela y tampoco entregó los documentos. Y ahora la tercera casa que se supone que le vendieron la deuda este mes tampoco nos responde. Es decir, ninguna de las entidades que están involucradas con mi cliente tienen los documentos. ¿Qué pasa? Que si no existen los documentos, que si no existe el pagaré, que si no existe ninguna carta de autorización de tratamientos personales, la deuda no existe. ¿Y qué pasa si entonces tú no puedes probar que esa deuda exista? Pues aparte de que no me contestaron esa petición, yo le puedo decir ahora al juez por medio de tutela o ante la superintendencia financiera, señor juez, no tienen documentación, ya se la solicitamos, no la tienen, ninguno la tiene, entonces esta deuda no existe, no tienen autorización de tratamientos personales, por favor que eliminen el reporte negativo. Y así se le quita a un cliente una deuda de 60 millones de pesos, que no va a tener que pagar. Entonces es por eso que ustedes siempre antes de hacer esas negociaciones con todas con los acreedores, es decir, casa de cobranza o el banco, pidan la información, pidan la documentación y tómense el tiempo de verificar las cosas. También verifiquen quién los tiene reportados en las centrales de riesgo. Porque es que si te aparece todavía nombre del banco, está bien porque entonces debería mantener la información el banco. Pero si el banco ya la cedió, esa información también debería aparecer en Data Crédito. Entonces es por eso tan importante de nuevo que ustedes estén revisando.
Vamos a pasar a la segunda. Bueno, casi que a la última y es donde más nos vamos a demorar. Ustedes me dirán, ok, Stephanie, todo lo que nos estás diciendo está buenísimo, pero nosotros no somos abogados, es más, yo ni siquiera sé todavía cómo acceder a mi historial de crédito. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues yo, por favor, tengan lápiz y papel, que de verdad esto es una clase muy simple, intenté hacerlo con palabras muy sencillas, pero esto es una clase para que ustedes conozcan sus derechos como consumidores financieros y sepan qué hacer y qué no hacer en el momento que ustedes revisan su historial de crédito. Entonces todo tiene un inicio. ¿Dónde está ese inicio? En la Constitución Política de Colombia. Ustedes se van y se leen ese artículo 15 y habla del principio de la habeas data. Es decir, todos merecemos que nuestro nombre sea un buen nombre, es decir, que nadie hable mal de nosotros, que no haya información mala de nosotros, que nadie que no tenga derecho a tratar nuestra información la trate. Eso es prácticamente lo que dice la Constitución. Acuérdense que la Constitución, estamos hablando de la Constitución de 1991, hace 33 años, 34 años aproximadamente. Entonces, después viene la segunda ley y vean todo el espacio, como el gap que hay desde 1991 hasta el 2008, y nace en Colombia, que eso no existía antes, la ley de habeas data, que es la ley 1266 del 2008. Entonces, esta ley que nos dice prácticamente lo mismo. Todas las centrales de riesgo son las autorizadas por el gobierno colombiano para que tengan todo ese historial de crédito que ya hemos hablado. Es decir, desde qué momento usted por primera vez abrió una cuenta bancaria hasta el último crédito que sacó, cuántos años duró usted pagando ese crédito. Pero usted, banco, solo puede manejar la información de su cliente si usted tiene una carta de autorización. Si usted no tiene esa carta de autorización, usted no puede manejar esa información. Usted, casa de cobranza, no puede hacerle reportes negativos a una persona si usted no tiene esa carta de autorización. ¿Qué es lo que pasa ahora y por qué también se puede eliminar mucho los reportes negativos? Porque los reportes negativos, cuando la casa de cobranza compra la deuda, empiezan a hacer los reportes negativos ellos y se sustituyen. Entonces, ¿qué están utilizando muchas veces también para defraudar al sistema financiero y para defraudar al colombiano del común? Tengo otro caso ahorita mismo con otro cliente, que el cliente me dijo, me contrató, me dijo, Stephanie, yo te contrato porque yo quiero que tú me elimines el reporte negativo porque yo estoy seguro que yo tengo los 8 años para que se elimine el reporte negativo. Porque yo dejé de pagar esa deuda, yo tuve un accidente automovilístico en tal año y el año anterior yo había dejado de pagar. Es decir, la persona tiene una percepción de tiempo de más o menos cuándo dejó de pagar. Pero ¿qué pasa? Que entonces el banco le cedió la deuda a la casa de cobranza y la casa de cobranza lo reportó en el año 2023. Entonces yo le digo a mi cliente, no, pero es que aquí no podemos demostrar en un principio que realmente tú dejaste de pagar hace 8 años porque te reportaron apenas en el 2023. Entonces es por eso que hay que hacer tanta investigación de fondo para que podamos probar y obligar a todas las entidades a que nos demuestren la información y de esa manera poder demostrar efectivamente que tiene los 8 años y eliminar. ¿Y qué pasa? Que entonces mi cliente jamás le ha dado la autorización de los tratamientos de la información financiera a la casa de cobranza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es que si ellos no tienen aparte esa autorización, ellos no pueden hacer esos reportes negativos y de manera automática se deben eliminar. Entonces es por eso que ustedes conozcan de dónde viene. Tienen que ser muy juiciositos y leerse la ley de habeas data. Ahora, directamente el año después, en el 2009, salió el régimen del consumidor financiero. ¿Qué pasaba? Y digamos que el sistema financiero ha tenido una transformación desde el año 99. Hay algo muy importante y es que tal vez no todos lo conocen, fue que en el año 99-98 hubo digamos, un declive en el sistema colombiano financiero. Muchas personas estaban mal, estábamos pasando por una situación económica del país muy grave y muchas personas tenían créditos hipotecarios impagables porque existía el UPAC. Era un sistema financiero que prácticamente te cobraban intereses sobre intereses. Las deudas se volvían impagables, las personas perdieron su trabajo, Colombia estaba muy mal, estábamos pasando por un momento financiero muy horrible, muchas personas se suicidaron.
Gracias a eso, en el año 2000 cambiaron del UPAC al sistema VR y nació la ley de vivienda. ¿Qué pasó? Que el gobierno colombiano se dio cuenta que si bien es cierto, el comercio es libre y se supone que no debería existir intervención del Estado, sí era necesario regular cómo nos prestaban el dinero, cómo manejaban nuestra información, qué intereses nos estaban colocando. Porque es que los bancos estaban en libre albedrío y se estaban aprovechando del colombiano del común que no tenía ni idea cómo pelear con un banco porque le estaban cobrando tasas del 45 y del 53%. Entonces es por eso que solamente hasta el año 2009, suena desde el 2000 hasta el 2009 que pasó todo esto, nació que entonces nosotros como consumidores financieros también teníamos la potestad de tener derechos y obligaciones y pelearle a los bancos porque nos respetaran esos derechos. Entonces vean toda la transformación que ha tenido Colombia y es por eso tan bueno que el gobierno en ciertas partes regule. Un comercio sin regulación realmente no es sano porque entonces las entidades privadas van a poder hacer lo que quieran con el colombiano del común. Entonces en el año 2012 le volvieron a hacer modificaciones a la ley de Big Data, que digamos que ahorita no vamos a entrar en qué modificaciones hicieron. Si les gustaría que les hiciera como más introducción sobre las leyes, explicándoselo obviamente de una manera no legal, déjenmelo saber dándome muchos corazoncitos y también compartiendo este live. Y de esa manera yo puedo organizar temas también. Y la siguiente ley, que es la más importante, es la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué yo digo que es tan importante? Porque es que en esta ley hubo una modificación muy importante. ¿Qué pasaba antes? Las deudas o los reportes negativos vivían 14 años. Es decir, si yo ahora en el 2014, digamos que, 2024, perdón, digamos que la ley de borrón y cuenta nueva no existe, yo este año dejo de pagar mi deuda porque caí en quiebra, porque me pasó cualquier situación y no pude seguir pagando, y eso se vuelve una deuda insoluta, ese reporte negativo quedaba en mi central de riesgo 14 años. 14 años, es decir, yo tenía que tener 45 o 50 años para volver a acceder al sistema financiero y a esa edad ya que iba a ser. Entonces, las personas que estaban en el Congreso decidieron cambiar el tiempo de reporte negativo. Es decir, ya no eran 14 años, sino que lo quitaron y lo modificaron a solo 8. Es decir, que todas las personas que en este momento tengan 8 años de sus reportes negativos, de manera automática se les debe eliminar. ¿Listo? Entonces, eso fue algo buenísimo que también nos trajo la pandemia, porque esta ley nació precisamente intentando reactivar el comercio después del COVID-19. Y la última ley, que es supremamente importante también, es la ley Dejen de Fregar. ¿Qué pasaba? Listo, ya nosotros teníamos derechos, ya el gobierno le dijo al sistema financiero o a las entidades financieras cómo tenían que tratar nuestra información, nos dio obligaciones, nos dio derechos, nos dio también la figura del defensor del consumidor financiero, que también está en el régimen del consumidor, pero igual siguen muchas personas del común sin conocer todos los mecanismos que tienen para pelear con los bancos, para decirle respéteme mis derechos, para decirle es que usted me está cobrando una tasa que no es, venga y colóqueme la tasa que está bien. Entonces, aparte de eso, habían otras acciones que cometían los bancos que también llevaron a muchas personas al suicidio, a cometer ideas locas, porque hacían métodos de presión muy horribles. Hubo muchas demandas contra los bancos muy famosos aquí en Colombia, donde existió una figura antes del 2023 y que todavía existe, y es una figura que se llama los chepitos. ¿Qué eran los chepitos? Eran personas, lo describieron así en una demanda que aparece en la Corte Constitucional, que ellos cogían y se vestían de verde y llegaban a tu casa y llegaban también a tu lugar de trabajo y empezaban. Stephanie Dunoyer le debe dinero al banco, es una mala paga, no nos ha pagado. Es decir, imagínense que ustedes le lleguen a su trabajo personas gritando de esa manera que ustedes no le pagan al banco. Te arruinaban tu vida laboral. O si no llegaban a tu casa
Stephanie Duno no nos ha pagado. Stephanie le debe al banco no sé qué cuántos millones de pesos y no ha pagado, mala paga. Y les rayaban las puertas de la casa, les dejaban avisos así grandes en las entradas de las casas. Es decir, aparte estaban cometiendo también otra violación, no solamente a tu buen nombre, a tu tranquilidad, sino que estaban yendo a interrumpir tu habitación, que también esto está salvaguardado por la ley. Entonces, tuvieron que también regular eso y vean todo lo que ha pasado desde 1999 que les estoy hablando de la guerra del UPAC. No de la guerra del UPAC, sino de las tasas del UPAC hasta el 2023. Estamos hablando casi de 22, de 23 años, de 32 años, de 23 años, creo aproximadamente, para que ahora el gobierno le diga, no espere, pero es que si usted va a la casa de esa persona, usted se está violando los derechos fundamentales. Aquí tenemos un comentario de Arley Gutiérrez. Dice, sacaron un crédito a una entidad bancaria que tenía convenio con una supuesta agencia turística. Bueno, Arley, me imagino que es que tú fuiste al banco, explícame mejor la pregunta, tú fuiste al banco y solicitaste un crédito y ellos te enviaron con la agencia turística. No entiendo muy bien tu comentario. Si me lo puedes explicar mejor, te lo agradecería. Entonces, hubieron tantas demandas contra los bancos porque cometían estos actos de violación de la intimidad de la persona, el buen nombre, que ya existía la Bea Data, de esa violación a la intimidad personal de tu hogar, que la Corte Constitucional dijo es que esto no puede ser. Pero la Corte Constitucional para mí es una de las mejores entidades de Colombia, yo la adoro, porque hace unas sentencias que después, desafortunadamente, el gobierno dura mucho por medio del Congreso de regularlo, pero en el año 2023 nació la ley Dejen de Fregar. ¿Qué es esta ley? ¿Qué le dije? Señor banco, señora casa de cobranza, usted, uno, no puede comunicarse con las personas cercanas de tu deudor. Es decir, si yo le debo al banco, él no puede llamar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi sobrino, a mi empleador, no me puede comunicarse con nadie de mi vida a decirle es que Stephanie nos debe 60 millones de pesos. ¿Por qué? Porque usted está infringiendo la norma, usted está cometiendo un abuso. Segundo, usted solamente puede llamarlo de lunes a sábado, de 7 de la mañana, creo que es hasta 6, 7 de la tarde, no me acuerdo muy bien. Tiene ese rango de horario. Pero aparte, si usted ya lo llamó el lunes y se comunicó con la persona, usted no lo puede volver a llamar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que eso es lo que hacen todavía las entidades. Todavía, ahorita mismo estoy peleando con una cooperativa que hoy 2024 le llegó a la oficina de mi cliente a decirles que usted nos debe plata y no nos vamos a ir de aquí hasta que usted no nos pague. Es decir, a pesar de que ya existen estas regulaciones, los bancos, las entidades financieras y las cooperativas siguen haciendo lo que se les da la gana. Y eso no puede ser así. Si a ustedes le hicieron eso, fueron a su casa, fueron a su lugar de trabajo, aparte de eso le hicieron llamadas, 30 llamadas, 40 llamadas, usted anote todo. Usted anote todo, me contrata a mí, vamos, los demandamos ante la superintendencia financiera, que le buscamos una buena indemnización y aparte que le coloquen una sanción. No existe una sola casa de cobranza, una cooperativa y un banco en Colombia que no hayan sido ya castigados por la superintendencia financiera. Porque es que las personas no conocen sus derechos. Entonces, si usted no conoce sus derechos, el banco aprovecha. A ver, el comentario de Arley. Se comunicaron a mi celular con mi nombre y mis datos y me citaron porque tenían unos beneficios. No, pero es que eso ya suena como que te querían estafar, Arley. Eso es algo también muy importante. ¿Cómo otras entidades tienen información financiera si es que no la debería tener absolutamente nadie? Entonces, si hay violación al derecho de que mi información financiera sea privada, también hay que ponerle también una demanda a esa entidad bancaria ante la superintendencia financiera y que explique por qué sus datos financieros hubo fuga y que se responsabilicen. Porque es que realmente esta es una información que yo les invito a que la compartan, porque las personas de verdad en Colombia todavía no conocen mucho sobre los derechos financieros que ustedes tienen. Ustedes muchas veces van a sacar créditos y ni siquiera tienen ni idea cuál es el interés
permitido por la Superintendencia Financiera. Entonces se van, entran a la página de la Superintendencia Financiera y de manera mensual la Superintendencia dice, para el mes de noviembre del 2024, el interés corriente tanto, el interés de los microcréditos, es decir, de créditos creo que de 20 millones para abajo, es de tanto. La tasa de usura es tanto. Y ustedes van al banco y el banco, y lo digo porque 2024 tengo clientes que tienen créditos de libre inversión con tasas de interés del 53%. O sea, 53%, eso es una estafa. Muchos son estafados por los bancos porque no tienen ni idea cuál es el interés mensual, cuál es el interés anual, cuánto está el mercado. Entonces también es algo que nos tenemos que volver muy juiciosos con nuestra información y no darle nuestra información a cualquiera. Ustedes muchas veces cuando están en redes sociales, cuando ven campañas publicitarias, también dejan su información. Y ustedes entonces no saben a quién le están dando la información. Puede ser, Arley, que en tu caso la información no haya sido una fuga de un banco, sino que tú entraste a alguna campaña publicitaria y dejaste la información bancaria, dejaste ahí toda tu información. Claro, fácilmente se van a comunicar contigo y te van a intentar estafar. Otra cosa también importante, creo que es en el régimen del consumidor financiero, que dicen que si el banco, usted tiene un servicio con un banco, yo tengo una cuenta de ahorro, yo tengo una tarjeta de crédito, y si a usted del banco lo llama, es que usted me tiene que actualizar mi información. No lo hagan. No lo hagan porque es que el régimen del consumidor financiero dice que el banco no tiene por qué pedirle información que ya está en su base de datos. Yo no tengo por qué actualizarles información. Si en el momento que, por ejemplo, yo me mude de casa, cambie de número de teléfono, pues ahí sí tengo yo la obligación de avisarle al banco que ya no vivo en esta casa, sino que me mude a otra y que ya este no es mi número de contacto, sino otro. Esa información cuando ustedes hacen esos cambios sí la tienen que actualizar. Pero si usted sigue viviendo en la casa que usted comunicó desde el principio, usted no tiene por qué actualizar la información. Y también utilizan ese tipo de llamadas para coger su información y estafarlos. Entonces no lo hagan. Ni cuando están dentro de la entidad bancaria, ni cuando lo hacen por medio de llamadas. Ahora, yo quisiera abrir un espacio para que me hicieran preguntas, para que los que tengan dudas también puedan hacer preguntas. Recuerden que el día de hoy hablamos de todo lo que tiene que ver con los reportes negativos. Pero no solamente manejamos este servicio, sino también procesos de insolvencia. Y sé que hay muchos mitos del proceso de insolvencia, pero la verdad es una ley de segundas oportunidades. Entonces vamos a abrir 5 minuticos o 10 minuticos dependiendo de las preguntas y los invito para que por favor vayan haciendo preguntas. De esta manera hacemos estos live mucho más dinámicos. Ok, y sabes en este momento, Arley, de cuánto es tu puntaje. Lo que pasa es que muchas personas también dicen que te eliminan el reporte negativo, te subimos el puntaje, eso sí lo podemos hacer de manera legal, pero automáticamente tú ya vas a poder reiniciar tu vida financiera. Eso no es así. ¿Qué es lo que pasa? Como lo comentaba en un principio, ahorita mismo en Colombia las entidades financieras para otorgarle esto en crédito de lo que sea, por el valor que sea, usted debe tener mínimo un puntaje de 950 y el puntaje va de 0 a 1000. Es decir, prácticamente, no sé, pero va mal. Bueno, en ese caso te invito a que hagas el ejercicio que les comenté en un principio, revisa tu data crédito, tú puedes entrar sin pagar, lo puedes revisar, pero no te dice el puntaje. Para solicitar el puntaje, o lo haces por medio de una petición donde te digan el puntaje, o te tocaría pagar el plan de 19.000 pesos. Digamos, de manera gratuita lo puedes hacer, pero se demora entre 15 a 20 días hábiles y por medio de pagar es más fácil. Entonces se volvió desafortunadamente un negocio para las centrales de riesgo. Digamos que tú tenías un reporte negativo, lo eliminaste, pero es importante revisar en qué puntaje quedaste. Si tienes un puntaje de 500, no vas a poder acceder a ningún crédito. ¿Cuál es la estrategia? Hay que hacer estrategias financieras para recuperar el historial de crédito. ¿Qué es lo más fácil? Ustedes se van a Jamar, que es una entidad
tan mala, pero tan buena. Tan mala porque realmente usted va a sacar un crédito en Jamar y la mesa costaba 1 millón de pesos y termina pagando 5. Realmente tengan mucho cuidado con eso. Pero como estrategia, ustedes pueden sacar algo muy sencillo. Una mesita pequeña que costaba 500.000 pesos y ustedes le hicieron a 10 cuotas, a 11 cuotas. ¿Y qué pasa? Que ustedes le van a dar la autorización de tratamientos personales a Jamar y Jamar va a tener la obligación de decir la data que edito, Stephanie está pagando puntual, Stephanie pagó puntual, Stephanie pagó puntual, Stephanie pagó puntual. Entonces, claro, como te están haciendo todos esos reportes positivos de manera mensual, tu puntaje va a ir subiendo de poco en poco. Ahora, ya sacaste un crédito en Jamar. El segundo es saca un celular a cuotas. Yo no invito a sacar estas cosas a cuotas normalmente, porque realmente si un celular costaba 2 millones de pesos, terminas pagando 7 millones de pesos financiándolo. Pero si tú necesitas recuperar tu vida crediticia, estas son estrategias que te ayudan a recuperar tu vida crediticia. Es decir, no te vayas a endeudar por un celular que valga, creo que ahorita el iPhone 15 está como en 8 o 9 millones de pesos que tú no puedas pagar. O sea, tú tienes que endeudarte con algo, hazle el estudio financiero. Es más, voy a ver si hago una tablita de Google Sheets y se la regalo, donde ustedes le hagan el estudio financiero a lo que van a comprar antes de comprarlo. Porque es que las personas no se colocan a echar números, como se dice de manera coloquial. Usted por un crédito de 1 millón, de 2 millones de pesos, que ahorita no sé si el interés esté como en el 20 o en el 30% porque son microcréditos, usted termina pagando por un crédito de 1 millón de pesos 4 millones de pesos. Entonces, antes de que ustedes vayan a sacar algo a crédito, de verdad revisen toda la letra. Y no solamente la letra del contrato, sino vean las cuotas. Entiendan si ustedes van a sacar un crédito con un interés variable o con un interés fijo. Si es un interés fijo, una cuota de 200.000 pesos, ¿me impacta de verdad mi vida financiera? Es decir, si yo saco un celular del ejemplo que estábamos comentando ahorita y tengo que pagar una cuota de 200.000 pesos, pero aparte todos los Movistar, Comcel y todas estas cosas, todas estas empresas te obligan a que si tú sacas un celular a crédito, tienes que sacar un plan. Es decir, que estamos hablando de un plan postpago mínimo de 60.000 pesos. Es decir, no tienes que pensar solamente en los 200.000 pesos del celular, sino también en los 60.000 pesos del plan. Yo me gano un salario mínimo, un ejemplo, vivo en un lugar que la renta cuesta 500.000 pesos, los servicios me dan 200, ya van 700, tengo un hijo y le tengo que pagar un colegio y cuesta, no sé, 100.000 pesos más, ya vamos en 900, es decir, me quedan 300, y tengo que comprar mi comida, no, si viven en Cartagena 300.000 pesos no sirve para nada, pero digamos que viven en Bogotá, que es donde la plata rinde. Y esos 300.000 pesos los necesito coger para moverme de transporte y para comprar la comida. Esos 260.000 pesos impactan mi vida de manera positiva o impactan mi vida de manera negativa. Para una persona que gana un salario mínimo impacta de manera negativa. Porque entonces tienes que ver, aparte de tu trabajo, qué más vas a hacer para conseguir esos 260.000 pesos que necesitas. Es por eso que es tan importante que realmente hablemos de deuda, de cómo manejar las finanzas. Es que esto no lo enseñan en el colegio, esto no nos lo enseñan nuestros padres. A nosotros nos enseñaron valores, nos enseñaron cómo leer, cómo escribir, cómo contar, pero nunca nos hablaron cómo manejar nuestra vida financiera. Y por eso es que yo quiero abrir este espacio con ustedes, dando mi conocimiento no solamente de manera legal, sino también dando mi conocimiento de cómo yo he visto todos los colombianos, a todos mis clientes, que se meten en unas deudas que realmente no analizan si pueden o no pueden pagar. Porque es que si ustedes de verdad no analizan eso, o si ustedes creen que van a poder pagar un crédito porque ustedes llevan 10 años trabajando en una empresa y ustedes están seguros que de ahí no lo van a sacar, pues tampoco. Porque el trabajo tampoco es seguro. La vida del emprendedor es muy difícil y la vida del trabajador también es muy difícil. Porque el trabajador sí tiene un mes seguro, pero el otro mes no se sabe. Un día cualquiera lo votan, usted duró 20 años trabajando en la misma empresa, lo votan y hasta ahí llegó. La vida del emprendedor también es muy dura porque todos los días tiene que inventarse cómo hacer dinero.
Entonces ustedes por eso tienen que analizar muy bien antes de meterse en las deudas, sinceramente. Esto es un ejercicio que yo los invito a hacer también desde el amor y desde el conocimiento. ¿Cómo yo mejoro mi vida? ¿Qué herramientas me da el gobierno colombiano para que yo pueda mejorar mi vida? O digamos que yo ya cometí el error y me metí en 30 deudas, no las puedo pagar, tengo un salario mínimo, estoy desesperado. Ok, todos cometemos errores, yo también me he equivocado. ¿Cómo voy a arreglar mis errores? También existe la ley de las segundas oportunidades, que yo les he hablado mucho, que es la ley de insolvencia, que el próximo live lo hacemos de insolvencia. No le tengan miedo a equivocarse, ni financieramente, ni jurídicamente, que jurídicamente no se los recomiendo mucho, pero sí que si ya cometieron esos errores, busquen la manera de verdad de cómo lo soluciono, cómo enfrento mi error, cómo acepto que me equivoqué y cómo lo soluciono. Porque es que las deudas sí, los reportes negativos sí, chicos, yo se los puedo eliminar cuando ustedes tengan los 8 años. Pero si tengo apenas un año, si tengo apenas 2 años, usted tiene que esperar 7 años para que yo le pueda eliminar el reporte negativo. En 8 años hay muchas cosas. En 8 años, si usted es emprendedor, usted necesita un impulso económico que lo dan los bancos para que usted haga dinero. Entonces, sí, el reporte negativo se puede eliminar en 8 años, pero de verdad, ¿qué significa para mí como persona estar bloqueado del sistema financiero durante 8 años? Ya no son los 14 que eran antes de la ley del 2021, pero igual 8 años es mucho tiempo. Aunque ya les he comentado también que lo puede eliminar antes de 8 años. Pero son casos muy específicos y eso está taxativo en la ley. ¿Qué significa taxativo en la ley? Que es que la ley dice, se elimina el reporte negativo en caso 1, en caso 2, en caso 3 y en caso 4. Entonces, si yo no entro en ninguno de esos casos, me toca quedarme con el castigo de los 4 años, de los 8 años, perdón. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Me gustaría mucho que me hicieran más preguntas, porque la idea es que esto sea un espacio muy dinámico, donde ustedes también se sientan apoyados y se sientan escuchados. Voy a hacer un live el próximo martes. Hoy estamos a martes o miércoles. Voy a confirmar. Estamos a miércoles. Entonces voy a hacer un live el próximo miércoles. Lo voy a hacer de insolvencia para que ustedes escuchen y vean esas oportunidades que yo le digo, existe una ley de segundas oportunidades. Existe una manera de que si tú no tienes dinero para pagar tus deudas, nosotros te ayudamos a encontrar una manera para que las pagues. Entonces, de verdad que existen segundas oportunidades. Todos nos equivocamos, todos hemos pasado por meternos en una deuda que no podemos pagar, pero solucionémosla. Muchas gracias, Harley, por tu comentario. Agradezco a todas las personas que estuvieron esta hora y 12 minutos. De verdad que esta información se las entrego con todo el amor y el cariño del mundo. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerden que estoy haciendo los live a las 7 de la noche. Voy a ver si hago otro live, porque el otro miércoles, como tengo que cumplir aquí con TikTok, que hacer no sé cuántas horas a la semana para que no me bloqueen hacerlo por el computador, voy a hacer igual el viernes otro live, pero lo voy a hacer como un poco más dinámico. Entonces los invito para que por favor me sigan, le den muchos likes. Si usted necesita asesoría, ahí tiene mi número telefónico, que es el 385 66 757, y si no, también me puede escribir a mi correo electrónico. Si no alcanzaron a anotar mi número telefónico o si no alcanzaron a anotar mi correo electrónico, ustedes entrando a mi perfil, entran a mi perfil y debajo de la foto van a encontrar un link. Ustedes pueden ingresar ese link y van a encontrar diferentes botones. Hay uno que dice formulario de contacto. Si ustedes gustan de una asesoría para que revisemos las soluciones jurídicas, jurídico-financieras para su caso, ustedes se registran en ese link y de esa manera tenemos la consulta. Importante, síganme por favor, compartan este live para que muchas personas más encuentren las soluciones a sus problemas financieros y nos vemos el próximo miércoles, perdón. Ahora sí, vamos a darle terminar.